Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Said y en este vídeo te voy a dar 5 consejos para que mejores tus test unitarios. Crea tests aislados, es decir, test que se ejecuten de forma independiente y que no produzcan efectos secundarios, que independientemente del orden en el que se ejecuten, siempre den lo mismo. Por ejemplo, si estamos testeando una caché y esa caché aparece en forma de variable global o de singleton y tenemos un test que añade elementos en esa caché y lo comprueba, y tenemos otro test que elimina elementos de una caché, si esa caché es compartida porque es un singleton o porque es una variable global, el orden en el que se ejecuten esos tests va a influir. Porque si lo que estamos comprobando es el número total de elementos que hay en la caché, ese valor va a cambiar según el orden en el que se ejecuten los tests. Por lo tanto, en vez de compartir esa caché teniendo un singleton o una variable global, mejor crear instancias independientes en cada uno de los casos. Crea tests que no sean sensibles a cambios en la estructura. Si tenemos una clase con un método que ejecuta cierta lógica y tenemos tests que validan el funcionamiento de ese método, si quisiésemos, por ejemplo, dividir esa lógica en métodos privados, tener 2 o 3 métodos privados para no tener un único método con muchas líneas de código, o si queremos cambiar el nombre de variables, por ejemplo, esos son cambios en la estructura interna de esa clase. Por lo tanto, no deberían afectar a los tests que ya tenemos. Mientras no cambiemos el comportamiento de esa clase, cualquier cambio que hagamos en la estructura interna no puede afectar a los tests y siempre tienen que dar el mismo resultado. Y esa es la razón para testear solo la interfaz pública, lo que exponemos hacia afuera, lo que puedes utilizar desde fuera, es decir, básicamente los métodos públicos. Si solo testeamos la interfaz pública, de esta forma podemos refactorizar todo lo que queramos internamente, eso sí, sin alterar el comportamiento de esa clase o de ese método, y estaremos cubiertos por los tests porque van a dar exactamente el mismo resultado que llevan dando en implementaciones anteriores. Por ejemplo, esta clase que tenemos aquí tiene un método que lo que hace es multiplicar dos enteros. Si decidimos refactorizar la estructura interna de ese método, que en vez de utilizar un for que directamente utilice el operando de multiplicar, el test debería seguir dando el mismo resultado. Y esto nos lleva al consejo número 3. Suscríbete. Crea tests que sean sensibles a cambios en el comportamiento. Si cambiamos el comportamiento de una clase o de una función, los tests tienen que verse afectados. Por ejemplo, el ejemplo del método de multiplicación. Si decidimos cambiar el comportamiento de este método y que en vez de multiplicar divida, entonces los tests que tenemos van a fallar, ¿no? Eso es un cambio en el comportamiento. A diferencia de un cambio en la estructura, desde fuera este método está haciendo algo distinto de lo que se espera de él. Por lo tanto, los tests tienen que fallar. Crea tests determinísticos, es decir, que siempre den el mismo resultado. Si ejecutas un test 1.000.000 de veces, tienes que obtener el mismo resultado en cada una de esas ejecuciones. Y si esas ejecuciones son en distintas máquinas, en distintas ubicaciones, a distintas horas, siempre tenemos que obtener el mismo resultado. Por ejemplo, si estamos testeando lógica que usa localización, fechas, horas, tenemos que tener especial cuidado con esto para no acabar con flaky tests. Es decir, tests que no son determinísticos, que de ejecutarlos 100 veces a lo mejor fallan 3. Y esto es un problema muy común. El dicho de, pero si mi máquina funciona. Y esto nos lleva al último consejo. Automatiza tus tests. Utiliza integración continua. Porque esto nos va a ayudar a detectar esos tests que son flaky, esos tests que pueden fallar en distintas ubicaciones o en distintas máquinas. Y también nos ayudan a evitar pushear o mergear código que hace que los tests fallen. Por ejemplo, se nos puede olvidar cambiar un detalle en la implementación y no ejecutar los tests y directamente comitear al repositorio, ¿no? Pero gracias a la integración continua nos aseguramos que eso que hemos comiteado no vaya a ser mergeado y a ser puesto en producción. Si aplicas estos 5 consejos, verás cómo van a mejorar tus tests. Si te interesa aprender más cosas sobre testing, abajo en la descripción tienes el link a los vídeos del curso de testing que estamos haciendo en Swift. Y si tienes cualquier duda o feedback o sugerencia, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.